Bienvenidos todos, muchas gracias. Yo soy Claudia Ávila, directora de la Asociación Mexicana de Parques Industriales, y para mí es un honor ser el día de hoy la moderadora de este panel sobre nearshoring, que todos sabemos es un concepto que ha estado de moda últimamente por pandemia, por rompimiento de cadenas de suministro, precisamente en términos del impacto en los bienes raíces industriales y qué necesitamos hacer para capitalizar esta tendencia a favor de México a futuro. Y bueno, hoy nos distinguen personalidades del mercado inmobiliario industrial, jugadores importantes que nos van a compartir su experiencia en este tema, así que para mí es un honor estar hoy con ellos moderando este panel. Como ya lo mencionaron, nos acompaña Luis Gutiérrez, él es vicepresidente para América Latina de Prologis en México. Jorge Fabris, él es el director ejecutivo de Newmark. Juan Rodrigo Vega, que él es el jefe de marketing en Insur, y Enrique Lavín, que también es el jefe de México para el Fondo de Inversión PG, y pues les agradezco mucho su participación. Y bueno, tenemos una hora, así que vamos a tratar de ser muy eficientes en el tiempo. Esperemos que el contenido sea de valor para ustedes y que todos aprendamos cosas nuevas en esta hora. Así que voy a pedir que seamos muy concretos en las respuestas. Y por favor, el público, si tiene preguntas, yo les sugiero que ya las vayan poniendo sobre la marcha en el chat para que vayamos integrándolas en el contenido, en la misma discusión, ¿ok? Y bueno, pues primero quisiera yo comentar que en este ambiente de incremento en la demanda y la competencia, como sabemos, el mercado inmobiliario industrial ha sido de los ganadores en esta pandemia, y no se trata de ver quién perdió, quién ganó, simplemente como son la casa de la industria, que es esencial, y también por el boom en el e-commerce, pues ha habido la demanda, lo cual no hemos visto en el sector de centros comerciales, de turismo, de oficinas, de vivienda. Pero en este contexto yo quisiera preguntarles a cada uno como un inicio, como opening remarks, como palabras de apertura, ¿cómo los desarrolladores industriales se sienten en estos momentos, en esta coyuntura, en relación con los otros sectores? ¿Cómo ven su sector en estos momentos, considerando pues todos los factores que hoy nos acompañan en México y en el mundo? Entonces empezamos con Jorge Fabris, por favor. Gracias, Claudia. Buenos días a todos, a mis compañeros panelistas. Nuevamente agradecer a Mexico Business Forum por la invitación. Como bien comentas, el sector inmobiliario industrial ha tenido un comportamiento, yo diría, resiliente ante estos cambios tan desafiantes generados por la pandemia, pero además de ello, yo quisiera también mencionar el tema de la industria 4.0 o la cuarta transformación o revolución industrial, en donde sin duda, para situarnos como país y como líder de la región que México históricamente ha sido, y que sigamos atrayendo la inversión mediante el acortamiento en las cadenas de suministro para volvernos más eficientes y seguir atrayendo inversión de empresas de diferentes regiones como Asia o Europa. Es necesario también responder a estos retos cambiantes que los usuarios están demandando para poder volvernos eficientes y como desarrolladores y en términos generales como jugadores de la actividad inmobiliaria industrial, necesariamente requerimos responder ante estas necesidades inminentes que tienen las empresas en cuanto a la administración más eficiente de sus inventarios, a la parte de tecnología de toda su cadena de suministro, entre otros aspectos. Entonces, me parece que esto tiene que ser algo que esté en el día a día en nuestros escritorios para ejecutar de la mejor forma las estrategias para atracción de inversión en los diferentes sectores industriales del país. Muchas gracias, Jorge. ¿Y tú qué opinas, Juan Vega, al respecto? Hola, Claudia. Buenos días a todos. Muchas gracias también por la invitación.
Concuerdo mucho en lo que comenta Jorge. Hablando desde el sector de construcción industrial, para este giro es muy importante la adaptabilidad a los nuevos retos y a las nuevas tendencias que se están viviendo. Últimamente hemos visto muchos cambios en el tema industrial, en el tema de todos los procesos para la manufactura, y desde el mercado de la construcción tenemos que adaptarnos a ellos. Hay nuevas tendencias, hay nuevas formas, hay nuevas tecnologías, y aunque el mercado de la construcción durante el paso de los años se ha mantenido en sus procesos, las evoluciones vienen principalmente en nuevos materiales, en nuevas tendencias. La industria sí está evolucionando y sí está cambiando. Entonces hay que hacer una adaptabilidad muy consciente a todo este tipo de cambios, principalmente en los temas ahora de salud y de seguridad que se volvieron primordiales para poder seguir trabajando, y también los temas de sustentabilidad, de cuidado del medio ambiente, reducir los impactos, pero que estos vayan de la mano con un crecimiento y con una atracción de la inversión para que ambas partes puedan seguir avanzando. Así es. Pues muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, Enrique Lavín, tú llevas muchos años en el sector desde diferentes trincheras. ¿Tú crees que esto del nearshoring sí es reciente? ¿O cómo ves? ¿Sí ves cambios? Porque desde luego que siempre ha habido factores que impactan en la demanda. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué nos podrías decir como opening remarks al respecto? Gracias, Claudia, y buenos días a todos. Pues bueno, sin duda es un momento de mucho brillo para el sector. Me atrevo a decir también para el país, para México es una coyuntura muy interesante que bueno, hay que tratar de sacar el mayor provecho y jugo. Y sí, efectivamente, el término nearshoring, si bien ha tomado mucha vigencia recientemente, no es nuevo. Pre-pandemia ya había esfuerzos derivados de la guerra comercial y también derivados de una creciente tendencia al cuidado de la propiedad intelectual, ¿no?, de algunas compañías norteamericanas y europeas. Y en ese sentido, ubicaban y ubican a México como un jugador más amigable para el cuidado de la propiedad intelectual, para mayor afinidad de forma de negocios vis-a-vis las compañías multinacionales, particularmente Estados Unidos. Pues hoy por hoy estamos viendo una industria que apunta a tener un crecimiento en año récord, ¿no? Se habla de que puede llegar a 50, 60 millones de pies cuadrados incrementales, lo cual compara de forma favorable con los 40 que históricamente venimos creciendo en el sector industrial. Y bueno, si bien es un momento, insisto, de mucho brillo, de mucho atractivo, también es un momento de mucha diligencia, atención, es un momento de evolución en el sector industrial, donde hay que mantenerse vigente, a la vanguardia. Hay que empezar a incorporarse en los nuevos sectores que tienen la mayor visibilidad en cuanto a potenciales inquilinos. Aquí me refiero claramente a biotecnología, a autos eléctricos, comercio electrónico, data centers, entre otros, que pues son los jugadores que más visibilidad y crecimiento apuntan en Estados Unidos y potencialmente en. Así que creo que ya esto del nearshoring es una realidad, ¿no? También tenemos cifras de que está contribuyendo en un 15% del crecimiento incremental año a año en términos de inventario de espacios industriales y de logística. Así que con mucho entusiasmo, pero también, insisto, con diligencia para mantenerse con un producto vigente y de la nueva economía, de la llamada nueva economía. Así es, así es. Gracias, Enrique. Y bueno, pues Luis, tú tienes pues el privilegio de estar en una empresa global con presencia en prácticamente todo el mundo. Prologis es prácticamente pues el jugador más grande en esta industria y eso te permite tener una visión más allá de México. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que sí el nearshoring es algo que está detonando la demanda o es porque México sigue siendo competitivo? Porque bueno, por ahí alguien decía, es que el nearshoring es realmente un concepto. ¿Qué es el nearshoring? Que realmente regresen los proveedores para mitigar riesgos en el rompimiento de cadenas, o es por otros motivos. ¿Tú qué nos podrías decir, Luis, para el caso de México? Buenos días, Claudia. Muchas gracias a Mexico Business Forum y muchos saludos aquí a los que nos escuchan y a mis compañeros de panel. Mira, esto es un fenómeno a nivel global.
Es un tema que México está, pero también está el sector logístico. De alguna manera es el sector que ha mostrado mayores crecimientos de todos los sectores y bueno, esto principalmente se debe a unos cambios en las patrones de consumo y en una reorientación de las cadenas logísticas, ¿no? Independientemente de esta reorientación, estamos viendo que la pandemia pues causó una disrupción en la cadena. En general, este tema está en los headlines de todos los periódicos a nivel global y vemos que los barcos en Los Ángeles tienen problemas, que no hay chips, que los conductores en Gran Bretaña y en Los Ángeles no hay suficiente mano de obra. Vemos que los barcos se quedan atorados, vemos los temas de COVID en China que están impactando y esto es como una manguera en donde si tú le aprietas de un lado, bueno, pues sale menos agua al final y se hace una bola, ¿no? Y entonces esto toma tiempo y al final del día lo que está haciendo es que hay una demanda mucho más alta de espacio de almacenamiento, pues precisamente por estas disrupciones, la cadena de distribución empieza a ya no ser just in time, que estaba diseñada para ser muy eficiente y va a ser diseñada hacia el futuro a just in case. Y en ese sentido, las compañías están obligadas a tener más inventario y esto ciertamente pues hace que en los nodos, que son los almacenes, pues se necesite más producto y entonces pues en ese sentido hay un surge de demanda en nuestro sector. México es ganador en todo esto. Estamos viendo básicamente dos drivers. Uno es en el tema logístico y esto es en las principales ciudades porque el comercio electrónico tiene una penetración del 9%, se incrementa al doble con la pandemia. Y si tú lo comparas con países desarrollados, el comercio electrónico es un 20%. Entonces hay un recorrido brutal todavía, que es una gran oportunidad para el sector logístico en México. Y el otro es el tema de manufactura. Y también los headlines y todos los pinpoints de las compañías, de nuestros clientes, es el tema de la mano de obra. No hay mano de obra, hay incentivos que se dieron en los países desarrollados y ahora esto está haciendo un cambio total en el tema de la mano de obra y hay una escasez. Entonces las compañías conforme repiensan sus cadenas de suministro, pues México ciertamente es una gran solución para poder solucionar temas de manufactura y del crecimiento en sus procesos. Y bueno, yo en mi vida nunca había visto un pipeline tan activo en compañías tratando de hacer manufactura en México. México es una potencia de manufactura, tiene y ha desarrollado una serie de capacidades que son muy interesantes. En ese sentido, y tratando ya de contestar específicamente tu pregunta, hay dos drivers. Uno es la demanda de Estados Unidos y la otra es el nearshoring. Yo creo que el mayor driver es más la demanda de Estados Unidos y lo otro es lo que se está reubicando de Asia. Ciertamente hay que estar más cerca del consumidor y las compañías que están haciendo manufactura en Asia para surtir el mercado americano están repensando que es más eficiente hacerlo más cerca del consumidor. Y en este sentido, yo creo que hoy es un 30% de la demanda de manufactura, irá poco a poco creciendo, pero es una realidad. Así es, Luis, muchas gracias. Y bueno, pues es interesante saber, como bien lo mencionas, que hay una penetración, bueno, antes de la pandemia de 9% de comercio electrónico versus el comercio normal en piso, ¿verdad? Presencialmente en los centros comerciales y esto se ha incrementado. Y lo que mencionas de hoy ya no es tanto el just in time, sino just in case,
Yo recuerdo hace muchos años que el tema era guardar inventarios, pero después para bajar los costos era ya no hay inventarios porque ahora va a ser just in time y just in sequence. Y ahora volvemos a los inventarios y eso genera más demanda y vemos que hay una sobredemanda en algunas regiones del país, como en el norte, en el Bajío, y esto nos lleva a una escasez de espacios disponibles, ya la falta de inventario. ¿Esto es cierto, Enrique? ¿Hay una falta de inventario? ¿Qué estamos haciendo en este sentido? ¿O es nada más rumores? ¿Qué vamos a hacer si ya no hay tierra o si la tierra se incrementa ante pues, esta mayor demanda que oferta? ¿Qué hay en este sentido respecto a esta necesidad de tener más espacios, propiedades industriales y a lo mejor si hay escasez para nuevos desarrollos? Enrique. Sí, Clau, pues sí, efectivamente en los principales mercados o submercados ya hay altos niveles de ocupación, lo cual también conlleva este crecimiento en rentas de doble dígito, ¿no? Es algo que históricamente no se había visto hasta hace 18, 24 meses. Y efectivamente esto está derivando en que haya crecimiento o desarrollo en otros mercados que por ahora quizás estaban por debajo del radar. En ese sentido, vemos con interés lo que está pasando con Saltillo, ¿no? Que es un mercado que está viviendo un momento interesante, se está convirtiendo en una especie de clúster para el sector automotriz eléctrico, ¿no? Con jugadores como General Motors, como Stellantis, ¿no? Que ya tienen planes de largo plazo para automotriz eléctrico. Adicionalmente ya empieza a haber una base de proveedores importante para Tesla, para su fibra Tesla en Austin. Y por otro lado vemos quizás el desarrollo de submercados adyacentes, como puede ser el caso de Tecate o Rosarito, contigo obviamente el mercado más importante que es Tecate. Entonces, por un lado, ¿no? Por otro lado también podemos hablar de que en mercados saturados estamos viendo oportunidades de conversión de edificios clase B que ahora parecieran obsoletos, pero que ahora ofrecen un atractivo importante, no solo por la saturación del mercado mismo, sino también porque ya tienen las conexiones a la infraestructura, el cual también es un tema fundamental en este entorno, y también pues, obviamente ya cuentan con toda la permisología. Entonces, en este caso, pues no solo se ha revivido o renacido un interés por este tipo de edificios, sino también ha habido oportunidades de volverlos un producto atractivo, ¿no? De ahí me explico, edificios que otrora se volvieron obsoletos por el crecimiento de la mancha urbana que les absorbió, pues hoy son candidatos para ser edificios de almacenaje de última línea, ¿no? Nosotros hemos trabajado en un par de esos casos, pues ya se convierte no solo en un edificio útil, sino atractivo para el mercado y para las nuevas tecnologías de economía. Y por otro lado, también hablar de, lo que estamos viendo también en el caso del Estado de México, sin duda es un estado saturado y cuya topografía pues tampoco ayuda a ser un valle. También vemos edificios de oficinas tipo call center que están siendo adquiridos para reconvertirse en proyectos de logística, en proyectos de otra índole, donde, bueno, dicho sea de paso, hay que también transitar un proceso laborioso en términos de permisos. Pero bueno, en resumidas cuentas, sí que hay un efecto en cuanto a la saturación de los mercados primarios, que está generando atractivo por los mercados secundarios y atractivo por edificios, por reconversión de edificios clásicos. Bueno, pues sí, Enrique, tú has hablado también de reconvertir algunos edificios y esto me lleva al tema de, en el contexto de la saturación del mercado, más bien el incremento en la demanda, pues hay que ser innovadores, buscar nuevas formas. Al final lo que queremos es atender a nuestros clientes que buscan nuestros nuevos espacios. ¿Qué están haciendo al respecto, Rodrigo? Ustedes. En Insur. Ajá, adelante, Rodrigo. Gracias.
Bueno, principalmente estamos trabajando en una parte de remodelación de los espacios que ya existen, adaptándolos a las nuevas actividades que se tienen que realizar. Como bien mencionaban, luego la saturación en el tema de espacios y territorio ya no es el mismo. A su vez, esta saturación hace un incremento también en los costos de la tierra, entonces la inversión también se vuelve un poco complicada y las empresas están tendiendo mucho a hacer ampliaciones dentro de las instalaciones que ya tienen y adaptaciones a las instalaciones que ya tienen. Sus procesos están de alguna manera adaptándose y reduciéndose en cuanto a espacio con las nuevas tecnologías, con ciertos robots que ya están reduciendo los espacios, que ya están adaptándose también a hacer algún tipo de manufactura vertical. Entonces están creciendo un poco hacia arriba, están creciendo un poco también en producción, pero en espacios más reducidos. Entonces, principalmente esta tendencia va en adaptar los espacios que ya tienen para crear nuevas líneas de producción. También están buscando mucho explorar nuevas áreas que no han sido tan desarrolladas de manera industrial, en donde se puede ver ahí una oportunidad de crecimiento. Eso está muy bien. Aprovechar al máximo lo que se tiene, renovarse, adecuarlo a las nuevas condiciones. Y en este sentido, pues también me gustaría escuchar la opinión de Jorge Fabriz. Adelante. Gracias, Clau. Efectivamente, y como lo menciona Enrique acertadamente, una de las principales estrategias, dada la saturación y todo ello derivado a la actividad creciente y de manera muy sostenida en los últimos años, incluido el tema de la pandemia, en donde se vino a revolucionar o se tuvo esta metamorfosis en las cadenas de suministro, principalmente por industrias como el sector del comercio electrónico, es la reconversión o reciclaje de inmuebles, ya sea de tipo industrial o de otra naturaleza, que se ubiquen en muchos de los casos adentro de las grandes ciudades o centros concentradores de población. Pero Jorge, perdón que te interrumpa. Tú como broker, ¿cómo ves? O sea, ¿estás viendo esa rapidez en el mercado? Porque tus clientes te demandan y no esperan, no te dicen, bueno, te esperamos 6 meses a que se construya el inventario. ¿Cómo ves esta situación? ¿Urgente o los desarrolladores están al ritmo? Sí, es un reto y al mismo tiempo yo lo consideraría como un buen problema, si se permite el término, para los desarrolladores, porque se deben de tener estrategias muy alineadas para tener el producto en ese momento, dadas las necesidades inminentes de los clientes. Y nuevamente cito el tema del comercio electrónico, en donde las empresas a inicios, por ejemplo, del 2020, tenían un crecimiento pronosticado que a los pocos meses, hacia el cierre del primer trimestre, cuando la pandemia estalló, el crecimiento, por ejemplo, en generación de negocio y de volumen de ventas, se fue hasta triple dígito. Entonces, aquel desarrollador que tuvo producto en ese momento, que a lo mejor no necesariamente era lo que estaba buscando el usuario, pero que tenía cierta superficie en ubicaciones privilegiadas. Vuelvo al tema también de propiedades con potencial de reconversión, antiguas plantas de manufactura, por ejemplo, del sector alimenticio, que se encuentren adentro de la ciudad, que se puedan reconvertir o funcionar como almacenes para atender necesidades de proyectos de última milla, y dada, por ejemplo, la estrategia del gobierno ante el cierre de actividades no esenciales, pues esto vino a revolucionar el sector y los desarrolladores tuvieron que reaccionar de la mejor forma posible, teniendo el inventario listo cuanto antes para responder estas necesidades, y que al final del día los usuarios rentaron lo que se tenía en ese momento, tratando de adaptarse a las circunstancias. Entonces, como bien lo dices, Claudia, el cliente no espera, el desarrollador tiene que estar listo. Ello representa un reto, por lo que también ya se mencionaba previamente, por la escasez de tierra, la saturación en los grandes corredores industriales ya consolidados, lo cual también conlleva a una serie de análisis de tipo geográfico para ver qué otros corredores nuevos o submercados podrían
fortalecer también la presencia de estas compañías, por ejemplo, el corredor Cuautitlán-Tultitlán-Tepozotlán, con la famosa barrera de la caseta, ya que te lleva rumbo a Querétaro y al estado de Hidalgo, pues es algo que también ya se está analizando, o también factores de población, en donde se tendrá que analizar detenidamente, y es algo que todos los jugadores ya lo estamos haciendo, de población económicamente activa y sociodemográfica, o inclusive también por especialización de segmentos de mercado. Por ejemplo, Ciudad de México, que se ha distinguido históricamente como uno de los principales hubs logísticos y de distribución a nivel región, Latinoamérica, Guadalajara y el estado de Jalisco, con empresas dándole cabida a sus operaciones de alta tecnología. Monterrey también con un híbrido entre el tema logístico, distribución, con empresas del sector automotriz, manufactura, mercados fronterizos con tasas de disponibilidad históricas, ¿no? Menos del 1% en los casos de Tijuana y Ciudad Juárez, en donde también otra vez el concepto de acortar las cadenas de suministro, teniendo que estar con una presencia muy cercana a Estados Unidos, lo cual representa también oportunidades definitivamente, que al mismo tiempo la demanda ahí está y ahí seguirá, en mi opinión, pero el reto de cómo todos en conjunto tratar de alinear la estrategia para responder a estas demandas prácticamente inmediatas de los clientes, a pesar de la falta de oportunidades en cuanto a reservas territoriales y también de infraestructura, que es algo que también es una labor que conlleva una estrategia en conjunto con el gobierno. Es correcto. No podemos solos, tenemos que actuar de manera sistémica con todos los jugadores, incluyendo al sector público. Y bueno, yo me acuerdo que en 2018 los desarrolladores industriales decían que había sido un año récord, que creció el inventario, y después en 2019, pues como el mercado empezó a contraerse como la parte normal de un ciclo, pues en los estudios los expertos decían, ya no creció el inventario, pero sigue creciendo la ocupación y los desarrolladores quieren ser cautelosos para terminar de ocuparse el inventario existente y eventualmente ya construir más. Y se acuerdan que decían que el famoso ciclo que terminaba en el 2020, ¿no? Yo me acuerdo que 5 años antes decían, es que el ciclo ya va a terminar en 2020, todo este boom, y pues que viene la pandemia y todo cambió, y al contrario, la demanda se incrementó y ahora pues no tenemos un patrón normal que nos permita predecir. Todo esto ha sido incierto, ha sido de manera espontánea, ¿no? ¿Y ahora qué hacer? Entonces, Prologis pues siempre se ha distinguido por una planeación a mediano o largo plazo, Luis, y siempre nos han compartido en otros eventos, pues como parte del negocio es tener reservas territoriales, tener inventario suficiente, pero hoy pues con esta incertidumbre de los factores que de repente surgen y ya no sabemos qué va a pasar, es tan complicado ahora predecir nuevas tendencias. ¿Qué nos puedes compartir de tu experiencia respecto a este tema de la demanda, la falta de inventario, o hay que construir más inventario? ¿Qué nos puedes compartir, Luis, al respecto? Bueno, realmente, digamos, el sector logístico está teniendo, digamos, sus mejores años como nunca. Y esto es por el acomodo de factores que se están dando. Y desde luego nosotros vemos muy prominente el futuro de nuestro sector. Desde luego, pues todo esto viene pues, por los cambios que existen pues, derivados de la tecnología principalmente, y luego estos cambios que se aceleran con la pandemia. Es decir, el comercio electrónico pues vino a modificar un poco los hábitos, pero bueno, la pandemia nos vimos, pues tuvimos que quedarnos en casa y o comprabas en línea o comprabas en línea. Claro. Entonces esa adopción se multiplicó, ¿no? Y ahora pues viene con este tema de la pandemia todo un tema de mano de obra, ¿no? Muy, muy fuerte.
que lleva a exacerbar, digamos, o a replanear todos los procesos de manufactura y todos los cambios que vienen con el tema del cambio climático. Viene un cambio a un tema de automatización y es algo que tenemos que adoptar. Y viene un cambio con temas de electrificación y toda la infraestructura va a tener que cambiar. O sea, es un cambio de paradigma muy fuerte y desde luego yo creo que el sector logístico está muy bien posicionado. Entonces, por primera vez vemos que las rentas están subiendo arriba de inflación, porque llevábamos, pues no sé, 15 años en los que las rentas no subían arriba de inflación y esto pues obviamente es derivado de un incremento en la demanda, pero también un costo de inflación muy fuerte, ¿no? Con la disrupción en el acero y en muchas otras cosas, pues ya cuesta mucho más caro hacer edificios. Digo, sin embargo, el costo del arrendamiento para nuestros usuarios es del 5%, es realmente un costo relativamente bajo, pero ya te tienes que meter con tu cliente para entender cuáles son sus problemas y tratar de incidir pues, en soluciones de automatización, en soluciones de transporte y en soluciones de cómo haces, pues digamos, un edificio más eficiente que no tenga un impacto en la huella de carbono. Entonces, y cómo le vas a proveer, pues digamos, de esta infraestructura eléctrica, porque eventualmente los camiones van a ser eléctricos y los edificios van a tener que tener toda la infraestructura para poder surtir esta nueva demanda. Entonces viene un cambio de paradigma muy, muy fuerte y nosotros desarrolladores no solamente somos proveedores de edificios, sino somos proveedores de soluciones para nuestros clientes de su operación. Entonces, hacia adelante, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues estamos viendo un incremento de la demanda, nos estamos preparando con reservas territoriales, estamos comprando terrenos en todos nuestros mercados. Nosotros principalmente estamos enfocados en el norte, en Tijuana, en Ciudad Juárez, Reynosa y Monterrey, por el lado de manufactura, y en la parte de logística, en las principales ciudades, en México, Guadalajara y Monterrey. Y entonces, pues vamos a tener que adquirir más reservas territoriales, porque sí vemos que México va a ser un ganador en todo esto, ¿no? Así es, Luis. Al final de cuentas, y a pesar de todo, México sigue siendo competitivo y lo vemos porque los flujos de inversión extranjera directa siguen llegando. Y además, el mercado doméstico pues también tiene un poder adquisitivo importante y lo vemos en el consumo. Y bueno, esto es positivo, pero yo les quisiera preguntar, y empezando por Rodrigo, eh, ¿qué más necesitamos en México? ¿Qué retos? Por ahí una de las preguntas, y aprovecho para leerla, no crean que no la vi, estoy aquí al pendiente de sus preguntas. La parte de los trámites, la parte legal, la parte de transparencia, porque bueno, creo que somos afortunados como país, ya lo hemos dicho N veces, la ubicación geográfica con el mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos, los tratados de libre comercio, los clústeres, el talento, pero ¿qué retos, digámoslo así, encuentras, ¿no? Para que podamos avanzar como país y que sigan llegando los proyectos a México. Sí, como bien dices, sí son retos importantes y también es importante mencionar que sí somos muy afortunados como país. Dentro de estos retos, principalmente yo veo la infraestructura en el país todavía queda un poco atrás de los países de primer mundo en cuestión de comunicación y conexión, en el tema de urbanización, en el tema de acceso a los servicios. Sí tenemos muchos sectores industriales y corredores industriales que están de primer nivel, pero esto debe de estandarizarse a todas las plazas del país. Esto debe de estandarizarse para que cuando empiecen a llegar nuevas inversiones ya encuentren una infraestructura adecuada para poder desarrollar sus procesos.
Me refiero también a una infraestructura no nada más física, de construcción, una infraestructura también en el tema de cultura, en el tema de entrenamiento, en el tema de capacitación, porque alrededor de todos estos desarrollos industriales debemos de tener universidades, debemos de tener training centers, debemos de tener eh, toda esta producción educativa y académica para que puedan dar servicio. México tiene una de las mejores manos de obra del mundo, pero en la parte gubernamental, en la parte de la industria privada, deben de fomentar este tipo de desarrollos para que la gente se capacite aún más con estas nuevas tendencias que hay en el mercado. Están llegando muchísimas nuevas tecnologías que se están desarrollando para atender los mercados, como bien mencionaba Luis, de las logísticas, que es uno de los mercados que más está creciendo últimamente, la automatización de todos los procesos. Entonces, para poder lograr que este desarrollo industrial sea general en todo el país, se debe de crear esta infraestructura desde la conectividad física en cuanto a vialidades, en cuanto a infraestructura, urbanización, etcétera, y a la par una infraestructura académica y de capacitación para que todas las personas puedan estar a la vanguardia con este tipo de desarrollo. Rodrigo, tú mencionas mucho el tema del talento como un gran reto. Y Enrique, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Cuáles serían los retos que necesita México, considerando que tenemos muchas ventajas, pero siempre hay temas como retos en donde pues el gobierno tiene que hacer su tarea y también nosotros como empresarios, ¿no? Desde luego hay retos, ¿no? Y coincido con los comentarios de Rodrigo, básicamente es en la parte de desarrollo de infraestructura y también de tener un entorno más amigable para la inversión, para los empresarios. Perdón, Enrique, no sé si te puedes pegar a tu micrófono porque de repente te mueves y ya no escuchamos tanto. Gracias. Disculpa, Clau. A ver si está mejor. Sí, perfecto. No, coincido con Rodrigo, el reto principal viene en la parte de infraestructura, en desarrollar plataformas conjuntas con el gobierno para ofrecer soluciones y planes estratégicos de largo plazo. También, escuchando a Rodrigo, me vino a la memoria el caso del Puerto Interior, el cual creo que es una historia de brillo, una historia de éxito, que si bien el Bajío no pasa por un buen momento, el concepto es bastante destacable. Fue un proyecto en el cual se generó un puerto seco, una zona libre de impuestos al interior del Bajío. Se generó la academia, ¿no? Con un campus del Politécnico, un campus del CONALEP, infraestructura, no solo carretera, sino también ferroviaria. Y también el aeropuerto tomó otro perfil, se hizo un aeropuerto internacional con rutas Estados Unidos, si no lo recuerdo, Asia también en su momento. Y la parte social, ¿no? Que es algo que creo que también debemos de hablar mucho y vender mucho en nuestro sector. En estos proyectos no solo se genera manufactura y empleo, también se genera un componente social muy importante que, insisto, debemos de vender mucho en los diferentes foros. Guarderías, servicios de salud, instalaciones deportivas, las cuales pues, han tomado mucha relevancia en esta administración. Así que pues, podemos voltear los ojos a ver el caso de Puerto Interior para ver qué otro desarrollo se pudiera hacer en términos de infraestructura mayor para el país. Perdón, así es. No solamente el Puerto Interior, hemos visto también cómo se desarrolló el clúster aeroespacial en Querétaro y pues que llegó a tener la Universidad Aeroespacial. También vimos en San Luis Potosí ya hace mucho más años, ¿no? Donde el gobierno aportó las tierras y los desarrolladores crearon ahí nuevos parques. Sí hay casos de éxito, pero también no podemos confiarnos, ¿no? En lo que ya tenemos. ¿Qué más hay que hacer? Luis, ¿tú qué opinas al respecto en cuanto a nuestros temas en los que debemos avanzar? Gracias, Enrique. No soy el mío. Pues mira, yo creo que nosotros somos una industria privada y no le vendemos al gobierno. Es
principalmente negocio entre privados, y lo que tenemos que ver con el gobierno pues son los temas de infraestructura, ¿no? Todo lo que son los utilities del agua, de la electricidad, etcétera, y un poco de las condiciones. Entonces, yo creo que, digamos, lo que necesitamos es pedir certidumbre para que estos temas de infraestructura fluyan bien, que de alguna manera se creen las condiciones para que haya pues, proyectos de infraestructura pues, en los diferentes sectores, ¿no? Carretera, de trenes, de aeropuertos, que haya infraestructura aduanera, que sea eficiente, entonces, y tratar de coadyuvar a que eso suceda y básicamente generar certidumbre de que no hay cambios, ¿no? En este tema, por ejemplo, de la reforma eléctrica, pues viene pues a crear mucho ruido y muchas inversiones que están pensando, pues es uno de los temas que puede ser que las detenga. Y bueno, entonces ciertamente es importante que esto se resuelva pronto. Y luego el otro asunto pues, es el tema de mano de obra, que también tenemos que incidir como jugadores del sector para que la mano de obra esté mejor capacitada, bien pagada y desde luego bien preparada. Así es, Luis. Siempre hemos hablado de la necesidad de fortalecer la educación, la capacitación en México, aun cuando sabemos que se ha destacado la mano de obra de México por esa habilidad de aprender rápido, de actuar en excelencia. Pero bueno, nos quedamos con este comentario, Luis, y yo le preguntaría a Jorge, al revés, ¿cómo nos ven? Porque una cosa es hablar bien de nosotros como país, pero tú que atiendes a los clientes de otros países, ¿cómo nos ven? ¿En verdad nos ven como champions o como uy, un país que no es ganador? O al revés, debemos sentir orgullosos de esa imagen que tenemos. ¿Cómo nos ven los clientes? Gracias, Claudia. En este sentido, me gusta frecuentemente comentar que cuando generalmente nos preparamos para exposiciones o eventos de esta naturaleza, paneles o inclusive recorridos presenciales, cuando los clientes están ávidos de recibir información de mercado, de cómo se ha comportado la actividad industrial históricamente en esos momentos y las tendencias hacia el futuro, la realidad es que, en mi opinión, sí nos perciben como alguien que se encuentra, como un país, una entidad que se encuentra en una posición ganadora, primero por la posición geográfica, teniendo como aliado y socio comercial a Estados Unidos con tantos y tantos kilómetros de línea fronteriza. Eso definitivamente nos convierte en tener un privilegio para poder ejecutar los negocios. Segundo, ante la creciente demanda en diferentes sectores y todo ello también derivado a una labor muy acertada que, como lo mencionaba Luis, al tratarse, digamos, de un sector o una industria privada, México se ha situado entre los primeros lugares de países exportadores, por ejemplo, en la industria automotriz o también en la industria aeroespacial, de componentes electrónicos, entre otros, lo que ya citábamos también anteriormente del fenómeno del tema derivado por la pandemia, aunque a pesar que esto era algo que ya se veía venir y se venía, digamos, que anunciando y se dio de manera más fuerte en cuanto a la cuestión disruptiva del comercio electrónico. Entonces, todo ello propicia que los clientes, los usuarios, inclusive los mismos inversionistas, fondos de inversión de capital privado extranjero, jugadores que están listos para entrar con recursos listos para seguir creyendo en el mercado mexicano, que es una apuesta importante y que, en mi opinión, creo que se va a continuar dando de manera sostenida en los años siguientes. Muchas gracias. Pues qué bueno que nos vean bien.
fuera del país, que tengamos todas esas ventajas competitivas y comparativas que nos hacen un país ganador. En el último informe del World Investment Report de UNCTAD que se publicó en junio de 2021, México sigue siendo parte de los top 20 de los países que más reciben inversión extranjera directa. Y sin embargo, yo quisiera, tenemos ya unos 10 minutos para una pregunta más. Hemos hablado de que el país es atractivo, de que hay zonas ya muy saturadas, que hay necesidad de la infraestructura, pero algunos de ustedes, Enrique, en su última respuesta habló del tema social. Hay otras regiones en el país que requieren apoyo. Llevamos muchas administraciones hablando de cómo desarrollar el sureste. ¿Se acuerdan de los programas Marcha hacia el Sur, Plan Puebla-Panamá, zonas económicas especiales? Y ahora hablamos del proyecto transístmico, el Tren Maya. ¿Por qué no se han desarrollado estas zonas? Ayer me reuní con gente de CONALEP para ver cómo se pueden desarrollar parques en el norte de Veracruz, que también tiene menos desarrollo. Y aquí voy a ir al revés. Ahora le quiero preguntar a Luis Gutiérrez, ¿qué se necesita? ¿Qué determina el que un desarrollador pueda decidir invertir su capital en esos lugares? ¿Por qué no vemos parques? ¿Qué hace falta? ¿Cómo podemos apoyar al gobierno? ¿Qué tiene que hacer el gobierno para que los desarrolladores hagan un parque y obviamente que haya las condiciones para generar la demanda con la probabilidad de que alguien rente las naves, ¿no? ¿Qué nos podrías decir al respecto, Luis? Bueno, mira, yo creo que es responsabilidad de todos, y no solamente del gobierno, desarrollar el sur del país, porque parece como otro país el sur del norte. El sur está teniendo pues decrecimiento y el norte pues está en franco desarrollo, y nosotros como mexicanos pues, necesitamos coadyuvar a que, digamos, se desarrolle más el sur. Vaya, sin ser un especialista en el tema, yo te diría que yo lo que he visto en otras instancias es cómo se desarrollan los diferentes clústeres y cómo van evolucionando con el tiempo. Entonces, hay ciertamente una acción de gobierno que identifica cuáles son, digamos, las industrias que pueden ser susceptibles. Vaya, en el sur suena primero el turismo, que es muy interesante. Hay un tema como agroindustrial también que puede ser muy interesante. Y entonces lo que se hace es hacer la infraestructura que detone, ¿no? Vimos cómo detonó, por ejemplo, toda el área de Cancún. Todo esto pues fue iniciada por el gobierno con un tema turístico y bueno, poniendo la infraestructura, identificando una empresa tractora, y esto lo vimos en Guadalajara claramente, que ancle a esta empresa, pues hay que ofrecerle todo tipo de incentivos fiscales y una vez que se desarrolla, digamos, una línea, pues entonces vienen pues todos los otros jugadores, vienen los proveedores de estos sectores y vienen, pero es un tema que toma tiempo y que se tiene que iniciar, vaya, pero vaya, el proyecto del transísmico pues puede ser una muy buena idea. Y así como esto, pues habría que ver 3 o 4 digamos, líneas tractoras que pudieran desarrollar el sur, pero no tengo ninguna idea brillante. Lo que sí he visto, pues, es que hay programas interesantes que luego por temas políticos se separan y no trascienden. Normalmente estos desarrollos no se hacen en 6 años y toman mucho más tiempo, ¿no? Así es, Luis. Yo creo que uno de los grandes temas es la continuidad, más allá de las administraciones, porque pues un parque industrial no es de un día para otro, hay que ver muchos factores. Y pues gracias. Yo quisiera en este sentido preguntarle a Enrique, ustedes como fondo de inversión y que están en diferentes mercados, ¿cómo evalúan? ¿Qué necesitaría para decidir invertir en el sureste? Bueno, pues primero, y aunado al comentario de Luis,
pues hay que entender bien, ¿no?, cuál es la vocación de la región en particular. Por ahora apunta que es turismo, y por ahora apunta que hay un creciente consumo, ¿no?, particularmente en algunos mercados como Villahermosa y Mérida, donde ahí pues sí claramente puede haber oportunidades para logística, para comercio electrónico, para 3PL, etcétera. Y bueno, y no solo aquí, este es un mapa que se va a replicar en diferentes geografías del país. Pues en ese sentido, pues históricamente, real estate va de la mano, va como paso consecuente a la generación de infraestructura, ¿no? Por lo que pudiera derivar, ¿no?, del Tren Maya, el corredor transísmico. El corredor transísmico puede ser transformacional en el sentido de que no solo se vuelva una zona atractiva para el turismo y para el consumo inherente de la zona, sino que también pudiera generar una especie de corredor comercial que pudiera competir de cierta forma, al menos inicialmente, con Panamá. Y en ese sentido sería transformacional y sería ciertamente de gran atractivo para empezar a evaluar potenciales proyectos de desarrollo y sobre todo, mira lo que tú decías, pues entender qué quieren nuestros inquilinos, ¿no?, nuestros tenants, porque al final del día son ellos los que van a dictar un poco cuál va a ser el curso de nuestro negocio. Así es, muchas gracias. Rodrigo, ¿ustedes como constructores han desarrollado proyectos en el sur, en el sureste? ¿Y en qué condiciones? Y en caso afirmativo, pues si son exitosos, compártenos un poquito de tu experiencia en este sentido. Sí hay desarrollo en temas de construcción industrial en el sureste. No es tan grande el mercado como es en el Bajío o en el norte, definitivamente. Hay muchas condiciones que implica el desarrollar un parque industrial o un clúster o instalar una fábrica o una empresa de manufactura. Los diferentes factores son desde los temas climatológicos y las condiciones en las que se encuentra el sur, el tema también de la infraestructura en conectividad con el resto de los estados o de otras ciudades, el tema también del giro que tiene la región. Hay ciudades que están muy enfocadas al tema de la manufactura y la transformación. En esta región está más enfocado a un tema turístico, como bien lo mencionaban. Por ejemplo, Mérida es una ciudad que está teniendo mucho crecimiento, que ya está empezando a tener desarrollo industrial, pero para las empresas, más allá de que sea atractivo o no el tema de la región, es el tema de la construcción en sí, las condiciones y las características que lleva un edificio industrial que se construye en la región de climas cálidos o climas tropicales es muy diferente a los materiales que se necesitan para un clima tal vez más frío o más seco. Entonces, adaptar los edificios para que estén en buenas condiciones conlleva una inversión mayor al momento de Oye, construir. perdón, Rodrigo, pero ¿no Bueno, sería como sí. el mismo calor que en Mexicali? Sí, aquí el tema tropical, por ejemplo, la humedad Okay. tiene una consecuencia diferente en lo que es una estructura metálica, por ejemplo. Entonces aquí se requiere un sistema constructivo diferente. Ya. A final de cuentas, siempre se encuentra una solución para todo, la inversión puede ser diferente, pero ya viendo el desarrollo que hay, pues las empresas ya empiezan también a hacer este tipo de inversiones para adaptar sus edificios a estas condiciones. No digo que no los haya, de hecho sí los hay y los hay muchos, pero bajo este contexto sí estaban buscando más unos climas más amigables para sus procesos de manufactura. Lo que hemos estado viendo en el sureste es que temas de almacenamiento, temas logísticos, son los que están teniendo mucho empuje, sobre todo en el sector de los hoteles. Deben de tener ellos un resguardo de prácticamente todos los aditamentos que usan en los grandes resorts, y este tipo de bodegas, este tipo de almacenes dan servicio a estos hoteles. Entonces ahí es donde estamos viendo un buen crecimiento en el tema de la construcción industrial, pero ya está empezando a empujar mucho también el tema de la manufactura. Se han encontrado empresas que van muy de la mano a los recursos que hay en la zona, que eso les conviene poder desarrollarse. Entonces, como respuesta es,
sí hay un desarrollo, sí hay un empuje y sí hay un crecimiento en el desarrollo industrial que va más atrasado a lo que es el norte y el bajío del país, pero a futuro sí se está percibiendo un crecimiento industrial en esta zona. Ojalá, porque todos como mexicanos, gracias Rodrigo, queremos que también el sureste crezca y mencionas que la manufactura también comienza. Yo creo que ahí la clave es saber qué sectores en particular de manufactura para apoyarlos con todo lo que ya dijeron antes, mano de obra, capacitación, infraestructura. Y pues bueno, Rodrigo, gracias. Y ahora me voy con Jorge. ¿Sí tenemos demanda? ¿Sí llegan clientes que quieren ir al sur? Cuéntanos. Sí, en mi experiencia reciente puedo confirmar que hemos atendido proyectos ambiciosos de empresas globales con necesidades de instalar ya sea operaciones de distribución o también de manufactura, sectores como energía, la industria petroquímica, logística, comercio electrónico, manufactura de bienes de consumo primario, entre otros, han sido la bandera en años recientes para que ciudades como Mérida y su zona metropolitana, Villahermosa, el estado de Tabasco, que por ejemplo también con la actual administración es una apuesta fuerte en obras importantes como la refinería de Dos Bocas, y con ello algo de infraestructura industrial que se encuentra cercano a este megaproyecto, o también Veracruz, en donde hemos atendido algunos requerimientos. Entonces, en mi opinión, y yo creo que también otra vez todo ello derivado a esta diversificación que se está teniendo de las empresas, que me preguntabas, la óptica de los clientes para aterrizar sus inversiones en México, también lo he podido constatar que están pensando afuera de la caja en ciudades con cierta infraestructura y que también, por ejemplo, están muy bien ranqueadas a nivel nacional en cuanto a índices de seguridad, niveles de calidad de vida, facilidad de tramitología para la creación de pequeñas y medianas empresas, certeza jurídica, entre otros. Entonces, sí hemos visto y atendido proyectos interesantes de clientes que están buscando tener presencia en el sureste. También, por ejemplo, hablando del proyecto del corredor transísmico, el presidente recientemente anunció la creación o conceptualización de 10 parques industriales, o en el estado de Yucatán, de aquí a los siguientes 3 o 4 años, se están actualmente construyendo, conceptualizando y en etapas de tramitología y de liberación de permisos y dictámenes entre 15 y casi 20 parques industriales en la zona metropolitana de Mérida, tratando también, por ejemplo, de potencializar la infraestructura marítima del puerto de altura que es Progreso. Entonces, vienen momentos, en mi opinión, interesantes. También coincido en lo que se comentaba previamente, que la labor de continuidad y volver otra vez al tema de esa labor de infraestructura que el gobierno debe de seguir proporcionando para que efectivamente estas inversiones se puedan aterrizar de la mejor forma, pero pienso que vienen buenos momentos para el sureste. Evidentemente habrá que encontrar la forma y la estrategia para que pueda explotar de cierta forma y tratar de, en un momento dado, y tal vez esto en el mediano o largo plazo, llegar a equipararse a la región centro, centro-occidente, Bajío, Guadalajara, y hacia el norte, ¿no? Incluyendo, bueno, también evidentemente Ciudad de México y su zona metropolitana. Y también me ha tocado trabajar con las secretarías de desarrollo económico de algunos de estos estados, en donde también están con estrategias alineadas para tratar de atraer y de aterrizar la inversión de la mejor forma posible. Entonces, me parece que vienen momentos interesantes que habrá que ver cómo los podemos capitalizar para el sureste. Gracias, Jorge. Pues ojalá, porque es importante y que todos contribuyamos, como por ahí alguien dijo, creo que Luis Gutiérrez, es tarea de todos, no solamente del gobierno ni de los desarrolladores. Y una última ronda de preguntas, si me lo permiten. Hemos hablado de las inversiones, de lo importante que es tener nuevo inventario, del riesgo, ¿no?, que implica un parque porque es de largo plazo o un desarrollo industrial.
Aquí me gustaría hablar un poquito del mercado de capitales, muy brevemente, porque el panel no es sobre esto, pero más que nada en el contexto de la demanda. Las capitales institucionales, pues también son inversionistas, no de inversión extranjera directa, pero sí indirecta. Vemos que hay certidumbre en este sentido. ¿Por qué están llegando capitales? ¿Están apostándole a México para impulsar nuevos desarrollos? ¿O cómo está esta situación, Luis, en el tema de capitales y de financiamiento, deuda? ¿También va a la par con este boom en el mercado industrial? Sí, Claudia, yo creo que los rendimientos a nivel global se han apretado, las tasas de interés, pues si tú ves la tasa de referencia en Estados Unidos, pues es muy baja, el bono del tesoro está al 1,5%, y esto ha hecho que las valuaciones suban de precio en los activos logísticos. Y México, pues, tiene uno de los cap rates más altos a nivel global para un país desarrollado. Además, nosotros tenemos la ventaja que en nuestra legislación podemos tener contratos de arrendamiento dolarizados y que muchos de nuestros clientes son compañías extranjeras, y eso hace pues que tengas flujos en dólares a niveles de cap rate pues mucho más altos de los que puedes tener pues en Europa o en Estados Unidos. El cap rate en México pues puede estar entre 6 y 7%, mientras pues ya en Estados Unidos está entre el 3,5 y 4,5%. Entonces hay un spread ahí de 250 a no sé, 300 puntos base, que es básicamente el riesgo país. Y esto, pues, dado que son flujos dolarizados y de empresas extranjeras, pues hace que atraiga capitales en el mercado privado y en el mercado también de público. Entonces, en ese sentido, pues estamos viendo que hay mucha liquidez y hay mucha gente queriendo entrar al sector. Pues esas son buenas noticias y ojalá, gracias Luis, pues sigamos también con una estabilidad macroeconómica en el país, que eso también ayuda para planear a mediano y largo plazo. Como bien dijiste, tasas de interés, inflación, tipo de cambio. Y bueno, quisiera escuchar a Enrique, como representante de un fondo de inversión, ¿cómo está el mercado en este sentido de capitales y de deuda? Sí, claro, pues bueno, efectivamente, como apuntabas un inicio, industrial es el asset class ganador, ¿no? En el universo real estate. Es el asset class que no solo ha mostrado resiliencia, sino efectos de crecimiento muy interesantes, muy atractivos. Y en ese sentido, pues sí vemos que hay disponibilidad de capital. Nunca será fácil acceder al mismo, pero en la medida en que haya una tasa de inversión sólida, haya un historial sólido, haya un grupo con planteamientos que incluyan ya componentes de ESG, que eso se ha vuelto muy importante para acceder a capital, tanto deuda o financiamiento bancario como también el capital per se. En ese sentido, creemos que va a seguir fluyendo el capital para el sector industrial en México. También en línea con lo que decía Luis, hay un arbitraje muy claro entre los cap rates en Estados Unidos y México, y yo considero que aún hay espacio para mayor compresión de cap rates en México, en virtud de que venimos haciendo un poco de memoria. En un momento en 2017-18 tuvo mucha incertidumbre, que hoy bien hablamos ya de un momento de mucho prosperidad y crecimiento. Hace 3-4 años había incertidumbre derivado del tema NAFTA, ¿no? O posible cancelación del NAFTA. Ahí hubo expansión de cap rates en México. Al tiempo, o de forma simultánea, se comprimió el cap rate en Estados Unidos, entonces se hizo una brecha que todavía no ha regresado, desde nuestro punto de vista, al spread que históricamente ha tenido. Regresando al tema, porque sigue habiendo espacio para compresión de cap rates en México, y por lo tanto sigue siendo atractivo el upside para la inversión de capital.
Pues sí, son buenas noticias y ojalá siga así para que el ecosistema del sector inmobiliario industrial pues siga avanzando. Son diferentes jugadores y uno de ellos definitivamente son los fondos de inversión, la banca comercial, la banca de desarrollo, que también a través de Bancomex, por ejemplo, ha tenido un papel importante. Y Rodrigo, ustedes como constructores, ¿cómo ven a sus clientes? ¿Cómo ves este mercado? No sé qué tanto inciden ustedes como constructores. Nosotros lo vemos creciente, incide directamente. El 100% de las obras que realizamos nosotros vienen de la industria privada y bueno, las inversiones que hace cada una de las empresas en un desarrollo industrial o en la construcción de una planta de manufactura son costos muy altos y regularmente van de la mano con los bancos para poder hacer estas inversiones. Un fenómeno que vivimos en este año es que toda la baja que hubo en el 2020 debido a la pandemia, en este 2021 se abrió. Voy a robarme el ejemplo que puso Luis de apretar la manguera. Digamos que se soltó y se dejaron venir muchísimas inversiones. Entonces el mercado está creciendo exponencialmente y digo, yo no estoy involucrado en la parte de los mercados de capital y de las inversiones, pero sí notamos mucho que los bancos están siendo muy benevolentes con las empresas para poder dar créditos, para poder dar facilidades para las nuevas inversiones y considerando también que la inversión privada principalmente es extranjera en México, afortunado o desafortunadamente, vienen capitales de muchos países que están fomentando mucho que otros países se vayan sumando o que otras industrias se vayan sumando y esto empieza a dar una certeza, una credibilidad y una seguridad para que esto vaya avanzando de una manera mucho más acelerada. Yo creo que es una oportunidad que ahorita estamos viendo, que es muy importante que tengamos la capacidad de administrarla correctamente para aprovechar todo este boom que se está viviendo y que podamos sacar el mayor provecho. Ahí es cuando veo que la parte tanto del gobierno como de la inversión privada deben de trabajar en conjunto para aprovechar este momento que es bastante bueno y que con esto poder sentar unas bases de que haya un crecimiento mucho mayor en el futuro. Así es, Rodrigo, has dicho una palabra clave, administrar bien todos los recursos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y bueno, Jorge, como dicen por ahí, los últimos serán los primeros. Ya contigo cerramos para que hagas un cierre, un wrap-up, como decimos en inglés, de algún comentario de tu parte. Adelante. Gracias, Claudia, y nuevamente a todos por esta oportunidad de compartir un espacio tan importante e interesante. Bueno, nada más rápidamente puntualizar lo que comentaba respecto al momento que vive el mercado de capitales. También lo que nosotros hemos percibido es también la inminente llegada de nuevos jugadores, fondos de inversión de capital privado, americanos, canadienses, por ahí de Singapur, entre otros países asiáticos, que como lo exponía en mis participaciones anteriores, creen en el mercado mexicano, quieren hacer apuestas importantes y también coincido con lo que mencionaba Enrique, todo ello propiciado por la actividad creciente que se ha tenido en los últimos años, puede generar a que se sigan contrayendo los cap rates. Entonces, me parece que seremos testigos en los años siguientes de nuevos jugadores que estarán incursionando, ya sea fondeando o también haciendo alianzas con los diferentes desarrolladores. Y por último, ya para cerrar mi participación, considero que efectivamente ahorita nos encontramos en la cresta de la ola, como lo mencionabas, de pronto hacer un análisis de la actividad o del ciclo normal o usual de la economía ha sido un tanto complicado de pronosticar, pero derivado a eventos disruptivos ya mencionados, ¿no? Como el tema de la pandemia o el fenómeno del nearshoring, debemos de seguir todos trabajando en conjunto para que los números y el comportamiento del mercado inmobiliario industrial a nivel nacional se siga potencializando, tratando de, con todo ello, situarnos en una posición muy competitiva en diferentes sectores, como los ya mencionados, logístico y de distribución, con el auge del comercio electrónico,
aeroespacial, manufactura ligera, componentes electrónicos, alta tecnología, entre otros. Entonces, me parece que estamos en un momento coyuntural en donde todos los jugadores del sector inmobiliario industrial, fondos de inversión, fibras, asociaciones, empresas de consultoría en real estate, podamos seguir colaborando, junto también, evidentemente, y esto es necesario, que el gobierno siga generando apoyos e incentivos en materia de infraestructura, en temas fiscales, para que el país pueda ir emergiendo y poder ganarle la carrera a otras regiones. Así es, Jorge, pues muchas gracias, muy interesantes y de gran valor todas sus intervenciones. Quiero agradecer su tiempo. Luis Gutiérrez, Jorge Fabris, Rodrigo Vega y Enrique Lavín, muchísimas gracias, y sobre todo yo agradezco a Mexico Business Forum 2021 ECO por invitarme a moderar este interesante panel. Gracias.